Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vicente. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Oh, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Sí, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oh, amén. No dará, no dará tu pie al resbaladero. Marcos, Él te cuidará. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Si Él te guardará, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Buenos días, bienvenidos a esta mañana de domingo 17 de mayo. Ya estamos a mitad del mes de mayo, pasa el tiempo, se vuela. Y escuchábamos recién en la alabanza cantando a Marcos Witt con Vicente Montaño, guiándonos en una adoración que hace referencia al texto del Salmo 121. Un salmo precioso, un salmo alentador, estimulante, que quiero compartir precisamente con cada uno de ustedes en esta mañana. El texto bíblico dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Estos 8 versículos expresan de una manera sublime una acción amorosa de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. 6 veces en estos 8 versículos se menciona el verbo guardar. En el versículo 3 habla de que nos guarda de resbalar, que nos guarda atentamente y no se duerme. Los vigilantes que suelen estar en una garita a medianoche cuando el sueño los vence, pues pierden la noción y la atención para estar vigilantes. Pero dice este texto que Dios no se dormirá. Él es un guarda fiel. El versículo 4 dice que no se dormirá, ni siquiera se adormecerá. Para decir luego en el versículo 5 que Él es nuestro guardador. Y habla de ser una sombra que nos protege del sol agobiante, como si fuera una sombrilla, un paraguas que nos alivia del calor del día del verano. Jehová te guardará. Y para resumir un poco las distintas maneras en que Dios es capaz de guardar nuestras vidas, dice, Él te guardará de todo mal, para no dejar afuera ningún concepto, de todo mal. Pero aún dice algo mucho más hermoso: Él guardará tu alma. No solamente cuida nuestra salud, no solamente cuida nuestro físico, también cuida nuestra alma, nuestra vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En estos días que a causa de la pandemia se nos aconseja salir lo menos posible, quedarnos en casa. Y si salimos, tener todos los cuidados y los recaudos suficientes para no contaminarnos. Y cuando regresamos, al entrar, nos cambiemos de calzado y la ropa y no toquemos nada hasta higienizarnos bien. Pues dice este salmo, siglos antes de la pandemia, que Él va a guardar nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Y ese desde ahora no se está refiriendo a mayo del 2020, se está refiriendo en principio al momento en que el salmista lo escribió, pero aún proféticamente muchísimo antes, desde que el Señor nos creó, desde que el Señor nos pensó, desde ahora y para siempre. Guarda, protección, cuidado, liberación, alivio, confort, seguridad, todas estos conceptos engloba esta idea de ser guardados, de ser cuidados, de ser protegidos. En estos días hay familias de nuestra iglesia que podrían dar testimonio de esta verdad que se está cumpliendo en sus vidas. Y pronto esperemos que podamos tener a alguno de ellos dando el testimonio de esta situación. Así que alabamos al Señor porque Él es nuestro guardador, porque Él es el socorro que está pronto para venir a nosotros cuando lo necesitamos. Escuchábamos recién a Marcos Witt y a Vicente Montaño entonando este salmo. Y ahora vamos a escuchar otra alabanza, esta vez de parte de Danilo Montero y un grupo de amigos que se sumaron para hacer un pequeño popurrí de adoración donde está incluido también este concepto, el concepto de ser cuidados, el concepto de que
el Señor es nuestro guardador. Lo escuchamos. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es tu guardador y de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué hermosa alabanza que nos han regalado Danilo Montero y sus amigos, haciendo referencia a la profunda paz que disfrutamos cuando confiamos en Cristo como nuestro guardador. Ahora quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 17. Dice así el relato bíblico:
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este relato está inserto en el relato evangélico de Jesús en pleno ministerio, compartiendo la palabra de Dios, hablando acerca del reino de los cielos que había acercado, manifestando el poder divino que en él había a través de sanidades, de milagros, de liberaciones, de señales portentosas. Antes de estar en el lugar que hoy nos presenta el relato, Jesús había pasado con los discípulos por una ciudad que se llama Capernaum. Y cada vez más gente lo seguía. Claro, estaban entusiasmados, maravillados del poder, de la autoridad que Jesús tenía, cosas que no estaban acostumbrados a ver ni a escuchar, palabra de vida que él transmitía. Y allí en Capernaum, una autoridad militar, un centurión, el jefe de 100 soldados, un hombre que según el testimonio de la gente era un hombre muy piadoso y que hacía obras de bien aún para los judíos, siendo él romano, se acerca a Jesús para pedirle que sanara a un siervo suyo que estaba enfermo. Y Jesús, otra vez, manifiesta el poder de Dios en él, haciendo esa sanidad. Ahora se nos presenta el relato saliendo de Capernaum y llegando a la ciudad de Naín, casi para entrar en el momento preciso en que un cortejo fúnebre está saliendo de la ciudad para llevar al difunto hacia el lugar donde se dejaba a los muertos, donde se les enterraba. Y allí encuentra una situación, gente llorando como era costumbre, como era lógico, una madre destrozada porque ya era viuda, pero aparte perder su único hijo joven, no podemos ni siquiera imaginar el dolor que atravesaba esa mujer. Dice el texto bíblico que Jesús tuvo compasión de ella y se acerca y le dice: no llores. Ahora imagínense usted el cuadro de estar en esa situación y que atravesado por tremendo dolor, alguien te diga: no llores. Uno no le encontraría mucho sentido a esa propuesta. Pero inmediatamente, sin esperar respuesta de parte de la madre ni de ninguno de los que estaban allí, pone su mano sobre el féretro y claro, la comitiva que iba llevando el cajón se detienen, no sabían qué estaba por hacer. Jesús no estaba solo, recuerden, venía con una multitud de gente, no solo los discípulos, sino muchos que querían ver lo que él hacía. Y algo sorprendente, Jesús le dirige la palabra a un muerto. Le da una orden al joven que estaba allí en el féretro y le dice: a vos te hablo, levántate, llama su atención. Y el milagro se produce y ese joven se incorpora y empieza a hablar. Por supuesto que la reacción temerosa del resto es comprensible también. ¿Quién es este? ¿Quién es este que es capaz de hablarle a un muerto y que el muerto le responda y que el muerto ya no lo sea más? Y dice el texto bíblico que Jesús toma al hijo y se lo entrega a la madre. Ahora sí, las cosas habían cambiado.
la historia de esa madre, la historia de ese joven, la historia de esa multitud, la historia de esa ciudad, nunca sería igual. Jamás podrían olvidar lo que Jesús acababa de hacer. Y este pasaje nos remite a un concepto que es tan actual que nos invita a reflexionar. Si Dios fue capaz de dirigir su palabra para hablarle a un muerto, tenemos que entender que Dios también te quiere hablar a vos, también quiere hablar a mi vida, para que el rumbo de nuestras vidas cambien, como el rumbo de aquel cortejo fúnebre, ya no era más hacia el lugar del entierro, ahora fue nuevamente hacia el interior de la ciudad. Un cambio de rumbo absolutamente divergente, contrario. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarnos para producir en nuestra vida un cambio de rumbo. Dios quiere detener esa procesión de voces tenebrosas, lloronas, angustiadas y afligidas porque se terminó la vida. Dios quiere detener esa procesión de voces alrededor nuestro. Dios quiere hablarnos. Y si Dios quiere hablarnos, ¿no sería imperdonable que no estemos prestándole atención? Es cierto, hay mucho ruido, hay muchas distracciones. Dios habla y cuando no lo escuchamos, estamos en confusión. Y no lo escuchamos porque estamos distraídos, prestando atención a muchas otras voces que nos hablan de afuera, pero también de adentro. Ahora, no es lo que el pastor te diga, sino lo que Dios quiere hablarte. Es imperdonable que haya gente esperando que la palabra de una persona como intermediaria de Dios sea la que consiga tocar sus corazones. La palabra de un ser humano puede ser un instrumento que Dios use, pero será siempre y únicamente la palabra de Dios la que sea capaz de tocar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Jesús en la cruz tuvo su mayor momento de angustia y de dolor cuando percibió el silencio de Dios. Y gimió allí diciendo, ¿por qué me has abandonado? Dios quiere manifestarse, pero la gente no oye porque no está esperando oír. Ese joven fallecido, la madre, la multitud, no esperaban oír que alguien le hablara a un muerto. En Hechos capítulo 1 el Señor Jesús dice que iba a pedir al Padre que enviara al Espíritu Santo para tener una interrelación con sus hijos, con los cristianos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, hace referencia al Espíritu Santo hablando para que nos hable, para que nos guíe, para que esté con nosotros y en nosotros, para que nos hable, nos enseñe, nos recuerde todo lo que Él nos ha hablado, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y para que nos guíe a toda verdad. Dice ese pasaje, no hablará de su propia cuenta, sino de todo lo que oyere. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios presente con nosotros, Dios hablándonos directamente a nosotros. Es Dios comunicándose, palabra por palabra, intención por intención, sentido tras sentido, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, con el propósito de hacernos entender para que podamos obedecer su voluntad. Algunas contaminaciones, como dije antes, impiden oír la voz de Dios. Por eso el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que esté atento, preste atención, escuche. Todos tenemos oído, pero no siempre estamos receptivos a lo que Dios quiere decir. Como padres, intentamos hablar a nuestros hijos, especialmente cuando son niños,
para que ellos entiendan lo que queremos transmitirle, porque nuestro deseo amoroso es ayudarles para que se conduzcan bien por la vida, para que entiendan los peligros, para que se libren de ellos. Pero sucede, te habrá sucedido, si es tu caso, que no siempre los hijos están dispuestos a escucharnos. Y si esos hijos son hijos respetuosos y no quieren desairarnos y no quieren decirnos, bueno, cállate, no me interesa lo que digas, y simplemente por puro respeto cierran sus labios y nos escuchan atentamente, eso no es ninguna garantía que lo que escucharon de nosotros lo vayan a tomar como algo válido para sus vidas. Porque luego salen de allí y dicen, el viejo está gagá, el viejo está pasado de moda, yo voy a hacer lo que creo que en esta época, en este momento y para mi vida es mejor, y voy a vivir según mi criterio. ¿Pero acaso no es exactamente lo que hace Dios y nosotros con Él? Dios con nosotros, hablándonos amorosamente a través de su palabra, y nosotros respetuosamente prestándole atención, pero luego quizás no lo vamos a decir, pero en lo más profundo de nuestro ser decimos, voy a hacer lo que me parece mejor. ¿Crees que Dios te habla? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló específicamente, que tenés conciencia, que tenés recuerdo, idea de que Dios te dijo algo? Seguramente si eso pasó en tu vida, no lo vas a olvidar fácilmente, porque una experiencia escalofriante, sentir que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo algo puntualmente para tu vida, que Dios está prestando atención a tu situación, a tu circunstancia, y que tiene algo puntual para decirte, guiándote en el camino que quiere que transites. ¿Tus oídos están abiertos o están cerrados a la voz de Dios? Probablemente Dios te haya hablado y quizás lo haya hecho de más de una manera. Quizás alguna puerta cerrada que te impidió avanzar en el camino que querías y entendiste que si esa puerta estaba cerrada y no se abría, quizá era que Dios te lo estaba impidiendo. Quizá alguna circunstancia, alguna ocasión, algo inesperado que interpretaste como la guía de Dios para tu vida. Son maneras en que Dios habla. La Biblia nos menciona algunos ejemplos, muchos en realidad, pero voy a mencionar pocos. Uno de ellos es Samuel. Samuel, un niño muy deseado, pero que no llegaba en el seno de la familia y cuya madre oraba y gemía y clamaba a Dios para que le concediera el don y la bendición de tener un hijo, porque en aquella época, y tenemos que entender esto muy bien, para una mujer no ser madre era prácticamente ser considerada inútil, inservible, porque la casi única utilidad que una mujer podría tener en un matrimonio era engendrar hijos, crear descendencia para su marido. Y esta mujer estaba angustiada y torturada porque esto no se daba en su propia vida. Entonces clama y Dios oye su oración y concede su petición y luego tiene un hijo y agradecida a Dios por esa bendición, ella decide que cuando su hijo ya tenga edad para poder separarse de ella lo iba a entregar como una ofrenda para que sirviera a Dios en el templo. Y así lo hace. Y estando ya Samuel en el templo, ya siendo un jovencito y aprendiendo junto con el sacerdote Elí los menesteres del servicio en la casa de Dios, una noche está Samuel durmiendo plácidamente como cada noche, pero de pronto oye una voz que lo llama, Samuel, Samuel. Samuel se despierta y se levanta y va hasta el aposento donde estaba el sacerdote Elí. Y le dice, ¿me llamaste? Y él le dice, no te llamé, volví a dormir. Samuel vuelve a dormir y resulta que una vez dormido, otra vez esa voz lo despierta. Nuevamente va hasta la habitación del sacerdote y le hace la misma pregunta. No te llamé, volví a dormir. Y por tercera vez sucede exactamente lo mismo. Entonces, cuando sucede la tercera vez, ya Elí dice, aquí está pasando algo extraño. Samuel no sabía que Dios podía hablarle de manera audible. Y Elí tampoco. De modo que, entendiendo que quizá
pudiera estar sucediendo algo así, le dice, mira, si volvés a escuchar una voz que te llama, responde y decile, habla, Señor, que tu siervo oye. Y esto es lo que sucede en la cuarta vez, Samuel durmiendo, la voz que lo nombra, el que se despierta y responde de esta manera, y Dios le habla en esa circunstancia. Dios había decidido comunicarse. Y Elí le enseña una oración a Samuel. Y esa oración es, habla, Señor, que tu siervo oye. Eso lo puedes encontrar luego en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 10, esa frase, pero el capítulo 3, la verdad son lecturas inspiradoras en toda la Biblia. Luego puedes hacerlo. Pero esta oración que le enseña Elí a Samuel es una oración que vos y yo haríamos muy bien en aprender. Y antes de abrir la Biblia, que nuestra oración no sea una oración extremadamente compleja, extensa y religiosa, simplemente que le digamos, Señor, háblame, que estoy atento para servirte. Porque tu siervo es alguien que está dispuesto a servir. ¿Le has dicho así? ¿Has orado? Señor, háblame, que quiero escucharte para servirte. El otro ejemplo es el ejemplo de Moisés. Moisés, aquel niño que fue salvado de las aguas por la hija del faraón y que fue criado en el palacio y que luego cuando tenía 40 años de edad, por hacer justicia por mano propia, asesina a un egipcio y tiene que huir y luego tiene que pasar 40 años más en el desierto guiando ovejas que ni siquiera eran suyas, como un peón de campo, y Dios quiere hablarle, pero ese Moisés tan culto y capacitado de los primeros 40 años ahora se había vuelto prácticamente en un bruto hombre de campo, bruto en el sentido de la rudeza, pero también en otros sentidos, bruto en el sentido de la falta de comunicación, de la falta de conversación con otras personas, acostumbrado a estar horas y horas en el medio del campo solamente con las ovejas. Pero Dios quería hablarle, pero él no estaba dispuesto, ni atento, ni preparado para recibir la voz de Dios. Entonces Dios produce un llamado de atención, algo que lo atraiga, enciende una zarza. Que una zarza en el medio del campo, en un clima tan seco y caluroso, se prendiera fuego, no era nada extraño. Pero lo extraño de esta situación era que la zarza, que cuando se prendía en fuego, en menos de 30 segundos se consumían, esta no se consumía, y ardía, y ardía, y ardía. Moisés a la distancia la ve, dice, esto es algo raro. Y se acerca, y cuando se acerca, Dios encuentra la ocasión y la oportunidad para hablarle. Ahora quizá Dios tenga que buscar también una ocasión extraordinaria y llamar tu atención de alguna manera para poder hablarte. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no tengamos que provocar a Dios a que nos lleve a una situación extraña para que estemos dispuestos a escuchar su voz. Porque oír la voz de Dios hace la diferencia. Hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la sequía, entre lo trascendente y lo vulgar o insignificante, entre la bendición y la maldición. Oír la voz de Dios transforma nuestra vida, cambia el rumbo de nuestra vida. Lo más importante después de recibir a Cristo, que puede pasarnos a los cristianos, es aprender a oír su voz, porque sin su voz hay demasiadas opiniones, mucha religión y poca claridad. Dios es tu Padre y quiere hablarte. Y quiere hacerlo con voz clara y precisa para enviarte por sendas de rectitud y de bendición. El Evangelio es la buena noticia porque Dios está dispuesto a hablarnos y bendecirnos. Tengo luchas porque no oigo a Dios y no lo oigo por esas voces internas que hablan muy fuerte dentro de mí. Cada vez que estoy dispuesto a oír a Dios, una voz interna dice, pero no es así. O quizá no sea tan así.
Y eso es lo que pasó más o menos en el huerto del Edén con Adán. Porque Adán había oído la voz de Dios. Porque dice el Génesis que Dios cada día salía para hablar con Adán. Pero un día todo lo que había escuchado le pareció dudable y no faltó ocasión para que el mentiroso, el tentador, se acercara a echar un poquito de nafta al fuego de la duda y decir, pero así que Dios te dijo que si haces tal cosa, si comes del fruto de ese árbol, te va a pasar esto. No, no es así. Al contrario, vas a ser igual a Él y vas a tener el conocimiento que Él tiene. ¿Sembró la duda? Sembró con esa mentira la maldición y la perdición en la vida de Adán. Cuando no escuchamos con claridad la voz de Dios, porque esas voces internas, esas creencias, esas cuestiones que pueden ser culturales o pueden ser de nuestra propia personalidad, hablan tan fuerte que nos hacen dudar de la palabra de Dios, estamos en muy serio peligro. Y tenemos que prestar mucha atención para no caer en el engaño, en la mentira. Porque esa voz interna está grabada en el disco rígido de nuestra mente. Debido a las experiencias, buenas o malas, mayormente las malas seguramente, que nos hacen dudar de la existencia de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado o habremos dicho? Pero si Dios es bueno, pero si Dios es amor, pero si Dios es justo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué no hace tal o cual cosa? Esas voces de nuestro razonamiento carnal, humano y pequeño son las que van bloqueándonos el escuchar con claridad y con la suficiente fe la voz de Dios. Todas esas voces de afuera, de adentro, ¿no son de Dios? Si esas voces dicen, las internas dicen, no voy a poder, recordá que sos creado a la imagen de Dios. Las voces negativas. Las voces negativas son voces de hombre, no de Dios. Las voces negativas no son de Dios, sino que son espíritus mentirosos y engañosos para que haya una procesión de muerte en nuestra vida. Y esas voces atraen lo que están diciendo, una procesión de muerte. Nos van llevando hacia el lugar de los muertos cuando Dios quiere hablarnos para que volvamos al lugar de la felicidad y del festejo, de la celebración y del gozo. Esas voces negativas, voy a mencionar algunas, seguramente las conoces, las conocemos todos. La primera voz negativa es la voz del temor. Cuando alguien anda diciendo, me van a robar, esto me va a salir mal, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sabes que hay en el miedo, en el temor, hay como un imán hacia lo negativo? Escuchá lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Lo que está diciendo Job es, aquello que me causaba temor, justo eso me sucedió. Parece cosa mandinga, diría el gaucho en el campo. Pero aquello que temes te sucede no por una cuestión de pura magia, sino porque estamos predisponiéndonos a que las cosas negativas nos sucedan. No es lo mismo con el pensamiento positivo. Hay por ahí algunas sectas que andan predicando que si uno piensa en positivo, que si uno tiene la idea correcta, si uno tiene pensamientos buenos y puros, entonces las cosas buenas van a venir. Y esto sí es un acto de un pensamiento mágico. La Biblia no avala ni certifica ni por allí ni por lejos semejante concepto.
Pero es un concepto que es muy popular, y es muy popular porque es muy agradable, y todo lo que suene lindo y suene agradable enseguida se hace popular. La Biblia no dice para nada que si somos buenos, que si hacemos el bien, que si pensamos cosas lindas nos va a ir todo bien, no, pero sí dice que si somos negativos en nuestra manera de pensar, si llenamos nuestro corazón de temor, estamos abriendo la puerta para que el engaño, la mentira y la maldad hagan presa de nosotros. Hay otro pasaje que no vamos a poner en pantalla, que dice en 1 de Juan 4:18, luego lo podés buscar: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lleva en sí castigo. Es interesante ese concepto. Ya el temor incluye, el mero temor incluye el castigo. De modo que la enseñanza y el reto espiritual de Dios para nuestra vida es alejar el temor de tu mente, alejar el temor de tu corazón, rechazar el temor de tu espíritu en el nombre de Jesús. No le des lugar al temor porque es una trampa diabólica, engañosa, para destruir nuestra vida. Voces de temor. La segunda voz negativa es la voz de víctima. Pobre de mí, nada me sale bien. Ay, qué mala suerte que tengo. Esa voz que no lo decimos meramente, si alguna vez lo decimos, para dar lástima. Lo decimos porque lo creemos, porque creemos que somos unos pobres desdichados, que todo nos sale mal. Alguien dijo: a mí las cosas me van tan mal que si algún día me quedo 5 minutos parado en un lugar, seguramente viene un perro y me orina como un árbol. De ahí quedó el refrán de que estamos meados por los perros. Y algunos, si quiere exagerar la mala suerte que tiene, dice: ¿qué perro? A mí me orinó un elefante. Entonces está exagerando su condición de víctima de la mala suerte. Pero cuando uno tiene este concepto de víctima, no está abriendo su entendimiento, su pensamiento ni su oído a la voz victoriosa de Dios que le dice que con Él somos más que vencedores. Que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Que no es nuestra capacidad, ni es nuestra habilidad, ni es nuestro conocimiento, ni nuestra experiencia, ni nuestra suerte, ni las relaciones personales que nos puedan ayudar. Es Dios en nosotros el que nos da la victoria. Su victoria. Pero hay una tercera voz negativa que es la voz de la inseguridad. Me parece que se viene lo peor. Me parece que en esta circunstancia va a haber un estallido social. Me parece que los precios de los alimentos se van a ir a las nubes y el sueldo no me va a alcanzar. ¿A cuánto se va a ir el dólar? Si no sos de la Argentina, quizás no entiendas esta última expresión, pero es algo que nos atemoriza, que nos da inseguridad. La cuarta expresión de voz negativa es la voz de la ansiedad. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me alcanza para vivir? ¿Y si me quedo solo? El hipocondríaco tiene esta voz constantemente golpeando en su interior. Y en estos días de pandemia, a causa del miedo, estamos más encerrados de que a lo mejor de lo que deberíamos, pero también por ser respetuosos a las leyes o a las órdenes que los gobiernos nos dan. ¿Y si me enfermo? No está en nosotros prevenir ni evitar, está en Dios, quien es nuestro cuidador. Alzaré los ojos a los montes, dice el Salmo 121 que leímos y escuchábamos cantado al principio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mirá para arriba, buscá por todos lados. Mi socorro viene de Jehová. No de los templos, no de los hombres, no de los ejércitos, no de creaciones humanas, no de vacunas milagrosas. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que no duerme, el que no se adormece, el que no me va a descuidar, el que abre su paraguas para que el sol no me castigue, el que me toma de la mano, el que me acompaña. Dios quiere detener en nuestra vida esa procesión negativa de muerte hacia el cementerio. Dios quiere detener en nuestra vida los pronósticos malos
y hacer callar esa sarta de llorones que van en el séquito, en el cortejo fúnebre, y que ya nos están velando y llorándonos y llevándonos de acá para allá diciendo: no hay esperanza, se terminó. Dios vino para decir en Cristo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese séquito de llorones negativistas son como los amigos, los familiares y los miembros de la congregación de Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, era uno de los principales de la congregación. Y su hijita estaba muy enferma y no había cura para ella. Entonces dice: yo soy judío, Jesús es un rebelde, no creo mucho, pero en algún momento hizo un clic y dijo: ¿y si Él es la única esperanza que me queda? Y fue a buscar a Jesús. Se hizo espacio entre la multitud hasta llegar a Jesús, y cuando ya estaba por llegar le viene la noticia de que su hija había muerto. Y le dicen: basta, Jairo, no molestes a Jesús, no hagas el ridículo, no hables con él, tu hija ya murió, no hay esperanza. Pero Jesús lo escucha, Jesús le presta atención, Jesús ve la fe en el corazón de Jairo, no ve esa realidad que es imposible para los hombres, él ve la realidad que siempre es posible para Dios. Y le dice: voy con vos. Y lo acompañó a su casa. Y cuando estaba llegando ya a la habitación donde estaba su niña ya muerta, le dice a todos los que estaban allí: salgan. No quiero acá incrédulos, no quiero aquí quienes están llorando como muerto alguien que vive. Salgan. Y con el grupo familiar más íntimo y algún discípulo, habla otra vez a un muerto, a una muerta. Y otra vez la voz de Dios dirigida a esa persona produce el milagro de la vida. El mismo milagro de vida que Dios quiere producir en la tuya cuando estés dispuesto a escuchar lo que Dios tiene. Quiero decirte dos cosas para terminar. La primera es que Jesús silencia la voz de la muerte y levanta su voz de vida. Hoy Jesús se para delante de nosotros, ordenando a toda voz de dolor, llanto, queja, que se calle en su nombre. Presta atención a lo que hoy Dios, por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo, está hablándonos. Se para delante nuestro, ordenando a todas las voces de dolor, de llanto, de queja, de angustia, de incredulidad, de desesperanza, que se callen en el nombre de Jesús. Cuando el Señor habla, toda otra voz enmudece, porque es el Señor soberano. Y yo te pido que recibas, en el nombre de Jesús, esta palabra que Él te está dirigiendo. El Señor anula toda voz negativa y detiene toda procesión y me va a levantar con vida abundante. El Señor anula toda voz negativa y detiene toda procesión y me va a levantar con vida abundante. La segunda cosa es que Jesús trae un cambio de rumbo. Jesús detuvo el cortejo fúnebre hacia la tumba y lo mandó a casa. Ese cortejo de llanto y de dolor se convirtió en una celebración de gozo, comunión y abundancia. Últimamente se viralizó por las redes sociales un meme, unos videitos de unos africanos de Ghana que tienen la costumbre de hacer cierto baile en los cortejos fúnebres, calzando sus féretros, el féretro del difunto, sobre sus hombros. Y hacen una serie de juegos y de bailes, y hasta se tiran en el piso y lo mueven. Y ellos han manifestado que esta tradición nació con el
tensión, con la intención de cambiar un poco ese ambiente tan angustioso, angustiante o afligente. El Señor tuvo una manera mucho más creativa. En lugar de tratar de disfrazar el dolor con un baile, transformó y transforma el dolor de la muerte en vida. Jesús detuvo ese cortejo fúnebre y cambió la vida, la muerte por la vida. Y Él quiere cambiar tu vida también. Porque no importa lo que las voces dicen a nuestro alrededor, sino lo que el Espíritu Santo oye en el cielo sobre ti y viene a afirmar sobre tu vida. Porque en el cielo se habla de vos, ¿sabías? En el cielo se habla de vos y de mí. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no estamos atentos a la voz de Dios. Y en el cielo se dice que Dios te ama. En el cielo se proclama el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador. Cuando una muerte espiritual se convierte en nueva vida, en el cielo hay gozo, hay celebración, hay fiesta. No importa lo que las voces a nuestro alrededor digan, importa lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo afirma lo que Jesús dijo aquí en la tierra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios es vida y es vida para tu vida. Abrí tu entendimiento, tu espíritu y tu corazón para recibir a Cristo como el Señor, Salvador, Sanador, Restaurador, Liberador, que transforme tu vida, que transforme y cambie ese cortejo de muerte en una marcha triunfante y gozosa. Que Dios te bendiga. Oramos. Amado Señor, una vez más te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque lo que vemos reflejado en el testimonio de tu palabra se cumple en nuestra vida espiritual cuando escuchamos tu voz, cuando entendemos tu llamado y cuando estamos dispuestos a responder, aceptándote y recibiéndote como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo tu palabra y siguiendo tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque al dar tu vida, al morir por nosotros, cargando nuestro pecado y al resucitar de entre los muertos, nos diste la seguridad de una vida eterna. Y gracias, Señor, porque cada día, mediante tu Espíritu Santo, caminás a nuestro lado, hablás a nuestros oídos. Querés tener una comunión renovada con nosotros. Señor, que podamos escuchar tu voz. Que podamos escuchar tu voz más fuerte, más clara y más precisa que la multitud de voces negativas que suenan a nuestro alrededor y dentro nuestro, para poder caminar en victoria día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.